Hoy es 15 de noviembre y en teoría es un día feriado, pero no para nosotros en Ciudadanos en Red. Estamos con las 5 noticias que no debemos perder de vista para el día de hoy. Hablaremos de cómo terminó apenas ayer domingo la lucha por el presupuesto y no hubo sorpresas. En segundo lugar, le pregunto, ¿está usted esperando que baje la inflación? Los expertos dicen que tardará. Ya veremos. Otra nota, ¿sirven los operativos de abrazos y no balazos? Veamos el caso Michoacán, ya con un gobernador de Morena. Hablaremos también de la explosión en la colonia Pensil de la Ciudad de México y finalmente la situación en Cuba y lo que dice el presidente López Obrador al respecto. Bueno, pues comencemos. Esta es la nota 1. Bueno, luego de días de discusión, usted sabe que empezó la discusión primero en lo general y luego en lo particular desde la semana pasada, miércoles, jueves, viernes, sábado, y de una sesión de más de 24 horas, ayer domingo se aprobó el presupuesto en la madrugada. El dictamen de presupuesto de egresos para el ejercicio 2022, pues es un gasto enorme, histórico, de 7.8 billones de pesos y el documento se aprobó en la Cámara Baja, o sea, en la Cámara de Diputados, con 273 votos a favor de Morena, del Partido Verde y del PT, y 214 en contra del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues como se esperaba, no hubo sorpresas, pues Morena y sus aliados rechazaron todas las objeciones de la oposición, incluso muchas que parecían muy razonables, por ejemplo, el apoyo a los pequeños negocios, la salud, educación, etcétera. Y por supuesto, llevaron a cabo los recortes al Instituto Nacional Electoral y a otros organismos y poderes. Pero el del Instituto Nacional Electoral es pues el más grande. De los 8,000 millones de pesos que recortaron a los órganos autónomos, 5,000 le recortaron al INE. Y bueno, pues como era de esperarse, el presidente López Obrador en un Twitter, pues se congratuló con la aprobación y agradeció a los diputados su esfuerzo, etcétera, etcétera. Pero la historia no se ha acabado. En un video, el presidente consejero del INE puso sobre la mesa el riesgo de que no se pueda realizar la revocación de mandato por problemas financieros. El consejero del INE, el presidente consejero dice que al menos se necesitan 3,000 millones de pesos para hacer la revocación de mandato. Ya sabe usted que no pueden utilizar el recurso de los fideicomisos porque está etiquetado, como explicamos la semana pasada. ¿Dónde van a salir esos más de 3,000 millones? Bueno, pues se va el asunto a la Suprema Corte de Justicia. Por primera vez el INE pone un tema pues financiero que le toca a él y pues lo que dice es, si no hay recursos, va a ser muy difícil instrumentar la revocación de mandato. Pues ya veremos. Yo en lo personal creo que la revocación de mandato pues es un ejercicio inútil que se va a utilizar con fines propagandísticos, pero bueno, pues si usted tiene otra opinión, pues es muy respetable. Yo creo que nos podríamos ahorrar esos miles de millones de pesos. Bueno, segunda nota. Bueno, todos estamos sintiendo la inflación desde hace meses. Tengamos claro que no es un fenómeno exclusivo de México, ¿sí? Lo cierto es que la reactivación económica que empezó desde finales del año pasado, pues hizo que, luego de una pandemia, hizo que pues hubiera mucha exigencia de materias primas y de pues, transporte. Y ahora hay problemas de producción y de distribución a nivel planetario. Si usted ha estado atento, se va a dar cuenta, por ejemplo, que pues muchos automóviles nuevos no se pueden comprar porque no se han podido terminar su fabricación debido a la carencia de chips. ¿Sí? Y bueno, pues en el asunto de distribución, puertos están saturados, ya no hay espacio para que más barcos bajen sus mercancías y al interior de tierra, pues hacen falta transporte. Mire, por ejemplo, en México nos hacen falta miles de choferes de trailers. O sea, los trailers ahí están, pero pues usted sabe que no se pueden transportar por cualquiera. En fin, el Banco de México dice
que el índice de precios al consumidor probablemente va a cerrar este año 6.8, lo decíamos la semana pasada. Pero usted y yo sabemos que los productos del diario, es decir, los jitomates, la carne, etcétera, están por arriba del 6.8% ya. Algunos 20%, algunos 30%, algunos 17%, perdón. Y además, pues ya se viene el fin del año y todo se encarece. Y luego se viene la cuesta de enero, la temible cuesta de enero. Bien, pues ¿cuándo vamos a acabar con esta situación? La alta inflación, dicen algunos expertos en una nota de El Universal, que por lo menos va a durar hasta el segundo trimestre de 2022. Ojo, por lo menos. Esto lo dicen pues varias economistas de varias casas de bolsa y de pues despachos especializados en finanzas y en economía. Y bueno, pues el golpe al bolsillo que nos espera y que ya estamos sufriendo se viene desde muchos frentes, principalmente por los energéticos, o sea, que son mayores tarifas para el gas natural y el gas licuado de petróleo, el famoso gas LP. Hoy en la mañana decía Ricardo Sheffield en la mañanera, muy ufano, el procurador de precios, el procurador de control de precios, decía que el gas LP estaba a niveles internacionales en 16 pesos y que en México el kilo estaba en 13. ¿Qué significa esto de lo que se ufanan? Bueno, significa que en efecto a ustedes y a mí, consumidores, nos sale más barato en 3 pesos, pero esos 3 pesos, ¿de dónde salen? Yo le voy a decir de dónde salen, de sus impuestos. Bueno, para pues agravar el problema, se prevé un invierno muy crudo en el hemisferio norte. Europa, Estados Unidos y Canadá son grandes, grandes consumidores pues, de energéticos. Si el invierno es muy duro, pues habrá más consumo y por lo tanto los precios subirán. En fin, también los precios de los servicios y de otros productos, no solamente de los energéticos, nos van a estar acosando pues en lo que resta del año y por lo menos entre 6 meses o más del siguiente año. Entonces, si pues usted, yo sí estaba esperando que la inflación empezara a ceder ya para este fin de año, pero parece que no va a haber regalo de Navidad y tendremos una cuesta de enero larga, 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 que va a empezar en diciembre y va a terminar, pues, agosto. Bueno, tercera nota, violencia a pesar de los abrazos. Bueno, el 9 de octubre pasado, el presidente fue a Michoacán. Michoacán ha sido un dolor de cabeza para los gobiernos federales desde el gobierno federal de Calderón, que mandó el ejército a Michoacán, en ese entonces gobernado por Lázaro Cárdenas, hoy jefe de asesores del presidente López Obrador. En aquel entonces, Lázaro Cárdenas Batel, pues era gobernador de Michoacán, llegó el ejército, se supone que iba a aplacar las cosas, que iba a tranquilizar, a acotar a las bandas de crimen organizado, fracasó. Y fracasó la estrategia de Peña Nieto también. Bueno, pues el 9 de octubre pasado, el presidente López Obrador, pues hizo lo mismo. ¿Sí? Envió más de 17,000 efectivos entre militares, Guardia Nacional, policía y creo que hasta 400 infantes de marina. Entonces se fueron a Michoacán a, según el presidente, garantizar la paz y la tranquilidad, ¿sí? Sobre todo con los programas sociales. Ya sabe que el presidente busca que las Fuerzas Armadas Federales no se enfrenten con los narcos, sino que a través de los programas la gente diga, no, pues ya no voy a delinquir y mejor voy a cobrar lo que el gobierno de la República me da. Bueno, pues esta estrategia resulta que ha sido un fracaso. Déjenme decirles que del 9 de octubre al 9 de noviembre de este año, en un mes, 272 personas fueron asesinadas en Michoacán, 272, ya con los 17,000 efectivos del gobierno federal. O sea, sirvió. Veamos los datos de 2020. En 2020, en ese mismo mes, del 9 de octubre al 9 de noviembre,
fueron víctimas de homicidio 271 personas. O sea, este año 272, el año pasado 271. ¿Hay alguna diferencia? Pues no. Miren, pues expertos consultados dicen, lo que pasa es que los cárteles se siguen peleando y los cárteles, según los expertos, participaron activamente en las campañas electorales pasadas. Pagaron candidatos, pagaron campañas, y ahora los que perdieron están peleando contra los cárteles que impulsaron una candidatura y los que ganaron están barriendo, así lo dice, barriendo con toda la oposición. El problema es que en el camino, pues muchos inocentes están cayendo. La lista de bajas y de personas en ese mes es impresionante. Han caído comerciantes, menores de edad, estudiantes, agricultores, en fin, gente que no tenía nada que ver, pero que se opuso al imperio de los cárteles. Entonces, pues no, parece ser que esta nueva política del presidente López Obrador se parece a la de Calderón y a la de Peña y también parece estar destinada al fracaso. Bueno, cuarta nota. Una explosión ocurrió el sábado pasado en la colonia Pensil Norte, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Usted sabe que el estallido pues, derrumbó la casa donde estaba, ¿sí? Y hay una persona muerta, una joven de 19 años que regresó por sus llaves porque se le habían olvidado y desgraciadamente la alcanzó la explosión de gas. Según las autoridades, esto se debió pues a la acumulación de gas y pues la explosión fue tan grande que derribó toda la casa. Hay 28 familias afectadas por esa explosión y la jefa de gobierno dice que les van a dar la fabulosa cantidad como apoyo de 3,000 pesos para que, pues, como ayuda de renta. ¿Ven? Así las cosas. Miren, más allá de este evento terrible, lo que pasó en esta colonia, lo traigo a colación porque hay que decir que millones de personas utilizamos los cilindros de gas. Y las autoridades deben redoblar la inspección de estos, porque la verdad es que vean cómo los tratan y se van a dar cuenta de que pues estamos sentados muchos de nosotros en una bomba de tiempo. Pero los ciudadanos también tenemos una obligación, tenemos la obligación de revisar nuestras instalaciones, ¿sí? Y revisar si no hay fugas de gas, revisar si cuando salimos de casa, si el gas está apagado. Yo le diría que podríamos decir más inspección y menos tragedia. Y bueno, pues salimos de México y nos vamos hasta Cuba. Hoy hay convocada una marcha cívica por el cambio, este 15 de noviembre, hay que seguir la nota, está convocada para la ciudad de La Habana y otras ciudades cubanas. Después de que los impulsores de una plataforma que se llama Archipiélago anunciaron la fecha, por supuesto, el gobierno cubano reaccionó y declaró que era ilegal la marcha y una provocación desestabilizadora, con todo lo que ya dicen, no, pues la está pagando el gobierno, de Estados Unidos, la está pagando el imperio, son enemigos de la revolución, etcétera. Bueno, uno de los principales, seguramente usted lo ha visto, impulsores de la protesta, es un dramaturgo que se llama Junior García, sí, así se llama. Él dijo que iba a manifestarse aunque fuera solo, pero resulta que el departamento donde él vive amaneció rodeado de gente afín al gobierno y de agentes vestidos de civil que pues le impidieron, ¿sí?, con amenazas que saliera a manifestarse. Y bueno, ¿qué va a pasar hoy en Cuba? Este 15 de noviembre, pues ya veremos. Pero una cosa cierta, no se puede entender la marcha de este día sin entender lo que pasó el pasado año, el 27 de noviembre, y el pasado 11 de junio de este año. Las protestas de 300 jóvenes artistas en las puertas del Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre de 2020, en demanda de libertad de expresión y el cese del hostigamiento contra los creadores, fueron seguidas de
las detenciones de varios miembros de este movimiento de artistas, de jóvenes artistas, ¿sí? Que reclamaban pues mayor libertad creativa, ¿sí? Esa protesta del 27 de noviembre tiene la característica de que fue una protesta sobre todo de los creadores culturales. Pero bueno, luego vino una protesta más grande, la del pasado 11 de junio, motivada por pues, las penurias económicas en las que viven y fueron populares y masivas. De hecho, nos sorprendieron a todos la cantidad de gente que salió a las calles pese a la represión. Hubo mucha violencia policial y la detención de cientos de personas, ¿sí? Y de todas estas manifestaciones de noviembre del año pasado, de junio de este año, es que se desprende esta nueva fecha del 15 de noviembre. Y bueno, hoy trató el asunto el presidente López Obrador. En primer lugar, hay que decir que hizo una apasionada defensa del gobierno cubano y aseguró que el bloqueo a Cuba es la causa de que la gente proteste contra su gobierno. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que el bloqueo a Cuba es la causa de que la gente proteste contra su gobierno? Le voy a decir que Cuba comercia con Estados Unidos y el mundo. Millones de dólares en medicinas y alimentos van de Estados Unidos a Cuba. Y Cuba compra a Europa y a otros países latinoamericanos muchas mercancías. Es decir, el bloqueo realmente es una excusa del régimen para no hacer cambios. Pero bueno, el presidente dice que no, que el bloqueo tiene la culpa de todo lo que pasa en Cuba. Cuando le preguntó un reportero, le dice, bueno, ¿y qué opina de que el gobierno cubano no deja que sus ciudadanos se manifiesten públicamente? Y el presidente dijo, esa es cosa del gobierno cubano. Ok. O sea, se mete en política de Estados Unidos, pero no en política de Cuba. Yo lo que digo es fin a todas las sanciones contra el gobierno cubano, pero también fin a la represión del gobierno cubano y a la limitación de las libertades civiles en la isla. Me despido de ustedes, soy Jaime Guerrero para Ciudadanos en Red y lo invito de veras a que le dé seguimiento a estas notas el día de hoy. Gracias.